Julián Josovich, Aftermarket. Viernes de 19 a 20, solo en Neura. Aftermarket. Muy pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, saben que nos pueden seguir en Twitter @Julián Josovich. Estoy acá muy bien acompañado con Ariel Cohen, él es el editor jefe de la sección de finanzas del Cronista, donde trabajo. Hola Ari, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo tenerte. Van a decir, che, qué chupa media, estás invitando a tu jefe a laburar. ¿Qué haces que no estás trabajando ahora? Prometo que no te voy a pedir un aumento después de esta invitación. No, bueno. Pero bueno, acá estamos, señores, haciendo el balance del cierre de la semana. Hoy es feriado, así que bueno, acá estamos cubriendo Neura. Pero muy lindo poder estar acá. Señores, bueno, la dinámica de los bonos argentinos viene fantástica este año. Viene muy bien, no solo de este año, sino también desde octubre del año pasado, que acumula una ganancia de entre 70 y 80%, distintos tramos de la curva. Distintos bonos ya están en máximos históricos, como lo dijimos también, lo venimos señalando. El 29, el 30, el 41 están en máximos y los demás bonos están ahí apenas alcanzando máximos históricos también. Ya recuperaron todas las pérdidas que se habían dado desde habían salido a cotizar en septiembre de 2020 y desde ahí no pararon de caer, sino hasta 2022 y bueno, llegaron a caer casi 70%. Pero hay un dato que yo esta semana lo tuiteé y me parece muy interesante para poder analizar el futuro de la deuda argentina y que es básicamente que lo hizo en un informe de Neri Parsichini, que es el head de estrategia de GMA, y mostraba que el 61% del riesgo país argentino, o de la variable, digamos, de la tasa de los bonos argentinos, está explicado por factores locales. Eso no es una cuestión menor, porque implica que al haber tanta distorsión de las variables macroeconómicas, si el 61% del riesgo país argentino está explicado por variables locales, implica que mejorando esas variables locales, Argentina tiene mucho potencial por delante, aún contemplando un contexto en donde el mundo se torna más difícil, en donde la tasa de interés en Estados Unidos empieza a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más volatilidad en el mercado de bonos internacional, si las tasas de los bonos internacionales empiezan a subir, Argentina todavía puede ver una baja en el riesgo país si es que mejoran las variables locales. Si es que la dinámica en la macro mejora, si la inflación baja, si hay superávit fiscal, si las reservas se siguen acumulando, si la economía rebota, que hoy vamos a hablar un poquito del tema. Pero entonces, si el 60% de las cuestiones que explican el riesgo país son factores locales, eso es una muy buena noticia porque dependemos de nosotros. O mejor dicho, Milei depende de los resultados que obtenga para seguir haciendo que el riesgo país siga cayendo y converja a niveles más razonables. El 17% del riesgo país está explicado por el riesgo país latinoamericano y solamente el 22% por la tasa libre de riesgo. Esto es la tasa de los bonos del Tesoro americano. Entonces, nuevamente, si Dios me libre, la inflación de Estados Unidos empieza a subir y la Fed tiene que verse obligada a volver a subir la tasa y sube los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, eso afecta a la Argentina, pero en un 22%. El 60% de las variables que impactan en la curva argentina están explicadas por factores fundamentalmente locales. Y eso es importante porque Argentina necesita seguir haciendo que su riesgo país baje para cotizar más cerca de lo que rinden otros países. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que volver a los mercados internacionales de deuda. ¿Por qué tiene que volver a los mercados internacionales de deuda? Porque fundamentalmente tiene vencimiento de deuda el año que viene y en adelante. Más de 8.000 millones de dólares desde el año que viene en adelante con vencimientos con inversores, con privados. Como no tenés reservas para pagar todo ese stock de dólares, 8.500, miren, acá lo tengo, 8.500 el año que viene, 2026 también 8.500, salta casi 10.000 millones de dólares de vencimientos de bonos en 2027 y en 2028 en adelante más de casi 12.000 millones de dólares por año. Entonces no tenés reservas para pagarlo. Para pagar y no caer en default necesitas abrir el mercado internacional de deuda. Para abrir el mercado internacional de deuda tenés que hacer las cosas bien, tu riesgo país tiene que caer. Y para que el riesgo país caiga, digamos, tenés que otra vez mostrar superávit fiscal, superávit en las reservas, digamos, ser un país más normal. Argentina hoy, aún con la mejora en los bonos, está rindiendo en niveles
estratosféricos todavía, porque los bonos rinden 25, 24, 25 promedio en el tramo corto, 18, 19% en el tramo largo. Eso es bastante por encima de lo que rinden países que están en un entorno de crisis severa, como puede ser, también lo tuiteaba, digamos, El Salvador, Egipto, Ecuador, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka, etcétera, rinden con tasas muy altas, mucho más altas, salvo Sri Lanka, pero mucho más altas de lo que rinde Argentina. Nigeria, que está en crisis civil y con una grave, digamos, civil y política, obviamente también impacta en la parte económica, te está rindiendo 10%. Bueno, Argentina rinde el doble, aún con la mejora y aún con la llegada de un gobierno más pro mercado. Así que, digamos, mucho hay para mejorar. El 60% de los factores que explican la curva argentina están dependiendo claramente de cuestiones domésticas. Entonces se necesita bajar Riesgo País más o menos para llevarlo a niveles de 1000 puntos, que sería más o menos un valor bisagra que te abre o te cierra el mercado internacional. Hoy el Riesgo País en 1400 sigue dejándonos a nosotros fuera de la cancha. Para hacer bajar el Riesgo País, como dije, más reservas, ser fiscalmente responsable, tener datos fiscales positivos, normalizar la macro, ¿no? Que la inflación siga convergiendo hacia niveles más bajos y salir del cepo, que hoy lo vamos a estar charlando, ahora lo voy a hablar con Ariel, que él también tiene una visión de lo que estuvo ocurriendo esta semana con algunos comentarios de Milei, pero bueno, salir del cepo. Para salir del cepo tenés que generar que la gente no se vaya corriendo al dólar. Es decir, generar un entorno donde la demanda de pesos siga estable para evitar que se produzca una corrida una corrida cambiaria. El tipo que hoy está encepado, si le liberas la posibilidad de irse de los pesos para irse al dólar, iba a ir al dólar. Entonces necesitas fortalecer la demanda de pesos. Y otra vez también necesitas más reservas. Habrá que ver ahí qué pasa con la parte cambiaria, si el gobierno decide o no acelerar hoy el crawling peg. Pero me parece que, nuevamente, para que la gente, para recomponer la demanda de pesos, tenés que otra vez no solo tener más reservas, sino un círculo vicioso en donde tenés que tener mejor número de punto de vista fiscal. Hoy no los tenés del todo, son buenos los datos que tenés, pero no lo suficiente como para pensar en revivir el cepo. Es decir, mucho que se habla del cepo, probablemente va a quedar más postergado, quizá para la segunda parte de este año, o quizá para la última parte de este año. Bueno, vamos a estar charlando un poco de eso, pero se necesita tiempo, señores. Es muy prematuro, yo sé que uno quiere obtener resultados lo más rápido posible, pero aparentemente me da la sensación que es muy prematuro pensar que el cepo puede abrirse rápidamente. Un último tema, y me parece interesante señalarlo, así pensando lo rápido que se quiere abrir el cepo, Milei también quiere encontrar rápidamente los resultados económicos positivos de su propio ajuste. Milei tuvo que hacer el ajuste de precio, fiscal, etcétera, pero también Milei quiere, digamos, levantar la pala de los beneficios que una economía más normal podría conducirte. Por eso es que Milei se apura en hacer el ajuste lo más rápido posible. Distinto fue el caso, por ejemplo, de Macri, que tardó un montón en hacer el ajuste. Cuando empezó o podía haber tenido los resultados positivos de una macro más normalizada, ya le vino las elecciones encima, terminó perdiendo y se tuvo que ir. Milei lo arrancó de primer momento. Haber arrancado el ajuste de primer momento para obtener los resultados económicos lo más rápido posible es fundamental, y eso es una de las cuestiones que mantiene obviamente optimista al mercado, porque dice, bueno, hay una dirección y hay un compromiso de ser fiscalmente responsables y positivos, distinto del contexto internacional, porque digamos, el contexto previo, que cuando éramos fiscalmente irresponsables teníamos que emitir pesos para financiar esa irresponsabilidad. Hoy Milei está haciendo exactamente lo opuesto, pero también quiere encontrar y beneficiarse de esos resultados económicos positivos seguramente en algún momento. Así que bueno, señores, vamos a ver cómo sigue evolucionando obviamente los bonos. Un dato no menor, esta última semana se conoció el dato de la confianza del gobierno. Es llamativo, ¿no, Ariel? O sea, después del ajuste que se dio, la gente sigue bancando a Milei. El índice de confianza del gobierno de la Ditela mostró que todavía está en niveles cercanos al 50, 51. O sea, el pueblo votó a Milei para hacer el ajuste y lo sigue bancando aún a pesar de la brutalidad, si se quiere, del ajuste, porque la verdad está siendo muy duro, obviamente. Sí, yo creo que ese es el dato más relevante de lo que es la escena política. Y es el trasfondo, y creo que crecientemente es donde se va a ir apoyando más Javier Milei y el gobierno para lo que es la praxis de este tiempo, que está muy signada por el
otro gran tema que tiene, que es la debilidad política, ¿no? de sustentabilidad política. Pero bueno, todas las encuestas vienen mostrando que se mantiene, digámoslo así, estable y creciendo un poquitito, incluso el respaldo respecto de lo que fue el balotaje. En esto mismo se basa Milei, digamos, ¿no? Es histórico esto, ¿no? Que lo sigan bancando aún a pesar del ajuste, porque la verdad que vos tuviste una aceleración inflacionaria, Sí. un freno en la economía, pero ¿cuánto crees que impacta el dólar acá? Porque el dólar está estable, ¿no? Entonces, viste que cuando más subía en algún momento el dólar, más que nada pienso en la época Macri, ¿no? Sí. Que cuanto más subía el dólar, más tambaleaba la confianza del gobierno y más. Acá parece un dólar estable, pero con la variable macro bastante debilitada en medio del ajuste y la gente lo sigue bancando. Sí, yo creo que lo del dólar es real, es un dato súper relevante de toda la escena objetiva y subjetiva de la Argentina, pero que no es tan relevante en el día a día de la gente. Yo creo que sobre todo se están bancando muchísimo más, es todavía el efecto del arrastre del hartazgo y de un modo que la gente ya no estaba bancándose de modo de gobierno y del día a día, en el cual está antes que el dólar la inflación, ¿no? Claro. Estaba pegando más la inflación que el dólar, pero que el dólar sigue siendo una expresión de quien tiene más acceso a un exceso de dinero en el bolsillo, ¿no? Entonces, y eso no era gran parte de la población, pero sí una parte significativa. Aquí te quiero decir que la calma del dólar ayuda para parte de la histeria nuestra de todos los días, pero creo que no es lo determinante, sino que es el hartazgo a lo que se venía en términos políticos y sobre todo a la inflación, ¿no? A la erosión del bolsillo que venía practicando la economía en estos últimos años. Está diciendo, bueno, démosle una chance a este loco con este pelo raro y que se la pasa puteando a todo el mundo, ¿no? Habló Milei esta semana sobre el cepo. Sí. Hay algo que ahí hubo entre líneas, ¿no? Porque Sí. quizás estamos todos viendo que pronto va a salir el cepo, pero quizás mentalmente lo está postergando Milei. Bueno, te cuento, lo estuve escuchando y me parece que vamos a ver, obviamente este país nos da, hora a hora nos cambia un poquito la bocha, pero lo estuve escuchando en este encuentro con empresarios, sobre todo del mundo petrolero, que hubo. Ahí lo que planteó es una hoja de ruta del cepo, contrariamente a todo lo que venimos hablando, lo que venimos escribiendo, de lo que tenemos en la cabeza, muy diferente. Habló una ruta de la apertura del cepo que primero planteó, esto en un discurso muy confuso que todavía tenemos que terminar de decodificarlo y va a dar para varias semanas. Primero habló de una reforma bancaria. Una reforma de los bancos vinculados con el mercado de capitales y del fondeo en el mercado de capitales. Uh-huh. Habló de una reforma bancaria, habló de, antes de la apertura del cepo, pasar la ley que castigue la emisión monetaria, Sí. ¿no? Que además en un contexto de debilidad parlamentaria, pues si lo pones en el medio de algo y lo estás tirando para otro lado. Y habló de la competencia de monedas, una vez que esté vigente una competencia de moneda en términos de poder hacer contratos en lo que sea, ¿no? Entonces, y lo puso como un poquito al final, ¿no? ¿Qué sensación me quedó? Y creo que hay que... Al final del año. Al final. Al final No sé cuándo. A lo mejor es el año, a lo mejor es el mes. Más tarde de lo que el mercado quiere escuchar. Más tarde de lo que estamos nosotros esperando, de lo que el mercado está esperando, de lo que las empresas están esperando, que son las principales demandantes de una apertura del cepo. Me parece que viene más tarde. El otro tema que creo que viene de la mano, porque en el mismo discurso lo planteó, es plantear que no hay un atraso cambiario, ¿no? Apelando cuentas, y bueno, pero si en realidad si le hacemos al tipo de cambio oficial, le metemos el impuesto país, es el precio de mercado, del mercado libre, con lo cual no hay un tema de apreciación del peso. Bueno, varias cosas polémicas también, digamos, y controvertidas, hizo una exposición de números, muchos incomprobables, muchos debatibles, pero démosle la derecha. Lo que está planteando, y fue contra toda la casta de economistas que son burros al hacer las cuentas, planteando que está atrasado el tipo de cambio. Con lo cual, todo el mercado es burro, entonces. Todo el mercado. Todos dicen que hay atraso. Sí. Salvo con Mises, todos salieron... Bueno, pero ¿qué te quiero decir? El mensaje me parece que es de sostener aún esta política, que es lo que viene sosteniendo también Luis Caputo y Santiago Bausili, que la están manteniendo a rajatabla, este criterio de que cuando se devaluó, se hizo un overshooting precisamente para generar un colchón
del tipo de cambio. Bueno, bancando esa postura. Tercer elemento que creo que es en realidad un gran condicionante más allá de lo que podemos decir de los pasivos del Banco Central y todo lo que pueda poner, es la disposición del Fondo Monetario Internacional a bancar una apertura del cepo o un proceso de competencia de monedas en momentos más cercanos. Y me parece que eso también es el otro factor que está jugando, además de los datos macro y micro que podamos ver, también de las cuentas del Banco Central, del balance del Banco Central, que también lo puso antes de la apertura del cepo, ¿no? La liberación digamos, el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, la eliminación de los pasivos monetarios, de todos los pasivos monetarios, se lo puso muy al final, ¿no? La apertura del cepo. Creo yo que también, digamos, es que nosotros cuando hablamos de la apertura del cepo, que tenemos en la cabeza vos o yo, que se viene una flotación cambiaria. Y me parece que lo que está detrás de todo esto es que no va a haber flotación cambiaria. Entonces, que el paso, o sea, va a ser la flotación cambiaria cuando esté la competencia de monedas. Sí, me parece que detrás de todo esto también está, bueno, no vamos a hacer flotar, no vamos a ir a un proceso de una intervención libre, ¿no? De mercado. Yo creo que falta generar las condiciones para todo eso. Faltan las condiciones para levantar el cepo, faltan las condiciones para esta flotación, faltan las condiciones desde el punto de vista fiscal, de reservas, de confianza, de que haya un guidance mejor también, porque uno tampoco tiene en claro bien, bueno, ¿cuál es el plan, che? O sea, ¿cuál es tu programa económico? Que siempre, escucho a Furiase, Bautier, siempre hablando de un plan económico. ¿Cuál es el plan económico? Está bien, tenés un ancla fiscal, pero ¿cuál es el plan económico? ¿Cuál es tu guía cambiaria? ¿Cuál es tu objetivo más allá del fiscal con relación a las variables macro? Con tu nivel de competitividad, ¿no? Te necesitas un programa un poco más amplio. ¿Y qué perspectiva tenés desde el punto de vista económico, de la reactivación económica? En algún momento tiene que rebotar esto. Hay otro elemento más, digamos, y que también me parece fue un elemento de la semana corta que pasó, que es la reflexión también de tanto en el gobierno como en las empresas, de que para el tema fiscal, que es la llave de todo plan económico, de todo el plan económico, falta la ley, claro. Falta el Congreso. Exactamente. Y tú viste, y si querés después lo desarrollamos, podemos hablarlo con más gente, tú tenés un Congreso y tuviste empresarios y actores que le están pidiendo, tanto al gobierno como al Congreso, che, necesitamos leyes. Necesitamos que laburen, que se pongan de acuerdo, y que saquen leyes, porque para el ordenamiento fiscal, para la promoción de inversiones, para la entrada de capital. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy. Está con nosotros Fernando Marul, director de FMIA. Fer, querido, ¿cómo andás? Sé que estás en línea. ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? Gracias, felices Pascua, gracias por sumarte hoy. Así que nada. Bueno, quería preguntarte algo. Yo lo tuiteé y lo vi en distintos posteos en Twitter, un gráfico tuyo hablando sobre la expectativa de la recuperación económica que vos pusiste en tu último informe de la semana pasada. No sé si, Manu, lo tenés por ahí, ese mismo, no sé si lo está viendo Fer, un poco sobre ese tema. ¿Querés explicar este gráfico? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque también te quiero preguntar si esto es... Primero... Sí. Sí. No, si es un rebote en B, si es un rebote en B, o si esto proyecta un crecimiento. O sea, ¿viste el rebote del gato muerto como había sido en la pandemia? O si esto efectivamente proyecta un crecimiento más sostenido. Bueno, primero que rebote. O sea, hay colegas que este rebote tampoco lo proyectan, ¿sí? Después vemos si es crecimiento, si salimos del pozo, lo que sea. Ahora, acá hay dos lecturas. Hay algunos donde me incluyo, que es que el primer trimestre fue muy duro y que vemos algunos argumentos para que haya rebote, ¿sí? Dicho eso, igual que es lo que te estás mostrando en el gráfico, que igual, aunque suene así muy como de un rebote a partir del segundo trimestre, eso te da en promedio, igualmente terminas cayendo casi 4% en el año, ¿sí?
O sea, cualquiera que esté proyectando para este año una caída del 4% tiene algo relativamente parecido a ese gráfico. ¿Ok? Primero para ahora. Hay otros colegas que por ahí lo ven como que no va a rebotar por lo que sea, pero bueno, vamos cuáles son los drivers del rebote. Hay algunos ¿Sí? que proyectan una caída en el año del 2%, todavía más optimista después del último dato del REM, que bueno, siguió mostrando una desaceleración a nivel de actividad, pero Do- proyectaban para todo 2024 algunos una caída del 2%. 2% es Es, muy es muy optimista. optimista. O sea, eso, si es esto, este gráfico es más empinado Claro, todavía. sí. ¿Ok? Pero vamos digo, la caída fuerte esa es durante el primer trimestre, que es básicamente noviembre, diciembre, enero, febrero, y ya ahora terminando marzo, uno debería empezar a ver algún cierta estabilización. ¿Y dónde están los argumentos? Los argumentos es que sobre todo la inflación, es la combinación de... El PBI depende prácticamente del 70% de lo que consumimos los argentinos, ¿sí? Si inflación le gana salarios, el PBI se cae. Si salario le gana inflación, empezás a ver algún tipo de estabilización o rebote. En diciembre vos pensás que las paritarias, los salarios crecieron al 8 y vino el shock de inflación al 25, ¿ok? En enero se reabrieron las paritarias y las paritarias ya aceleraron al 15 con la inflación bajando al 20. Eso en enero. En febrero dio algo más empate, donde la inflación había bajado a 13. Ahora en marzo, si la inflación está cercana al 12%, hay varias paritarias que están cerrando 17, 18%. Empezás a ver una combinación de salarios más nuevos con inflación que viene más relativamente estable, donde la parte más grande, que fue alimentos, el shock fue ya hace 3 meses, fue en diciembre. Después vino obras sociales, después vino educación, ahora están viniendo las tarifas, pero la piña grande, para hacerlo más visual, la piña fue diciembre, Ujú. ¿bien? Entonces ahora uno está viendo una desaceleración de la inflación con salarios que están un poco mejor en la parte formal, ¿sí? En la parte de privados. Ya sé que me van a escuchar y me van a decir, no, pero a mí no me subieron, yo todavía perdí contra la inflación, pero uno está viendo, es cuestión de mirar las paritarias y te vas dando cuenta que a las paritarias de noviembre los sueldos promedio eran más cercanos a 450.000 pesos y ahora cualquiera que haga la cuenta, formales, privados, van a estar más cerca de posiblemente 700.000, 650.000 pesos. Hay salarios un poco más nuevos. Ahora, Y la cosecha es o otro driver que estás viendo que podría empujar al alza al PBI. eso, pero lo que levanta la actividad son los salarios. Digo, lo que levanta es el consumo, ¿sí? Pero lo que te va a dar el consumo, la combinación esta de salarios e inflación más baja, es relativamente una estabilización, donde ahí, como decís vos, el impacto, fíjate que ahora empiezan a aparecer los camiones, empieza a aparecer la cosecha, que empieza a activarse ahora en abril, mayo y junio de la parte, empieza a acelerarse. Vamos a ver más movimiento de camiones, vamos a ver más plata que el productor empezó a vender, entonces empieza a ver, bueno, la próxima cosecha, empieza a tener más plata, el interior se empieza a mover un poco más. Esas dos combinaciones. Es más de el contexto, digo, vuelvo a la parte de los ingresos, que es la parte más importante, porque después vendrá la inversión, después vendrán las exportaciones, que también van a empujar, pero lo que te mueve el gráfico y lo que te mueve el movimiento de Argentina es el consumo. Pero terminaba de los ingresos, los ingresos, las paritarias privadas, ¿sí?
se reactivaron y empezaron a buscar los niveles de inflación de los últimos meses. Las paritarias públicas que están un poco vienen más abajo porque no solamente es Nación, son también las provincias que están dando un poco menos de aumento. Ujú. Tenés la parte de ayudas sociales, que uno está viendo, o sea, más allá de que uno se dedica a los mercados, para mí, yo me puse a ver, digo, si esto es sostenible, la calle, el apoyo, los riesgos, etcétera, las ayudas sociales que uno ve que empataron en algunas cosas y hasta le ganaron a la inflación. Llámese AUH, llámese de tarjeta alimentar, que han dado bonos. Ahora, esta semana, apareció más las jubilaciones que le han dado bonos. Bueno, eso es parte de lo que hubo, uno lo que vio en la parte de ingresos menores, vio mayor contención. El bajón ese fuerte y que explicó por ahí la sorpresa fue los ingresos medios. Sí, la clase media fue la que cayó por ahí transitoriamente en este trimestre, que se sintió más pobre y uno imagina que a partir del segundo trimestre va a empezar a recuperar. Vinculado con esto, Fernando, la otra parte de cómo viene siendo el ajuste por el lado de la motosierra, también está eliminando gran parte de la demanda agregada, sustrayéndole parte de la demanda del Estado, por un lado, y por otro lado también lo que es el ajuste en el sector público de empleados, también está dejando una cantidad de gente afuera, estamos viendo estos días en una gran magnitud. ¿Cómo pesa en esa ecuación de traccionar el ingreso, ¿no? Porque vas a tener más gente, por un lado, sí, más desempleo y menos actividad, que yo no sé, lo que está diciendo la construcción, ¿no? La construcción está diciendo que hay 100.000 empleados menos. Y hay muchas empresas chicas en el camino que están esperando eventualmente que las provincias tomen algo de la posta de que deja la nación, ¿no? Las provincias, sí, uno va a tener impacto. Pensá que el empleo público en Argentina son casi 4 millones de personas, donde 1 millón es nacional y el resto es todo provincias. Ahí, vos pensás que, digo, en términos de impacto macroeconómico, no va a tener tanto si hablamos de 70.000, 30.000, 20.000 en una masa de 4 millones de empleados públicos. No quiero decir que el que me esté escuchando y es empleado público y ahora no va a tener trabajo, no va a tener impacto. Claramente que va a tener impacto en el. Pero bueno, es parte del orden que estaba demandando la sociedad, me parece, en las últimas elecciones. Es un costo que transitoriamente eso, va a generar desempleo. Va a haber un reacomodamiento en los próximos meses de quien fue despedido y va a buscar, bueno, ¿y ahora qué hago? Con una indemnización, me pongo a buscar un trabajo, veo qué hago. No, digo, impacto macro va a tener, porque va a tener el bajón de esta recesión de este año, sobre todo estos meses, va a tener impacto en una caída del empleo privado, una caída del empleo público, va a generar, que es parte de lo que es la baja de demanda que puede haber. Eso es transitorio. En el caso de casos puntuales de empleados públicos o provinciales que terminen fuera del gobierno o fuera en la calle o desempleados, ahí hoy el impacto que uno está viendo es un impacto macro que no va a generar, más. Quiero ser delicado, no tiene un impacto macro todavía. Sí, sí, la pregunta iba al conjunto de lo que implica la demanda, ¿no? O sea, porque vos hablabas en esa salida en B, digamos, ¿no? O sea, también del impacto como va jugando ingreso. Es que es una combinación de. Y por eso te ponía el tema de cuánto va a pegar también la reducción del gasto público. Por ejemplo, mencionaba el corte de obra pública, ¿no? Todo es que
va a tener impacto, lo vamos a ver, lo vamos a ver sobre todo. Hay sectores que dependen de la obra pública provincial, que dependen de la obra pública nacional, que en estos meses van a decir, uy, me voy a tener que dedicar a otra cosa. No, la verdad que rutas se van a seguir haciendo. Claro. Posiblemente el gasto va a estar, solamente que va a haber un cambio seguramente un cambio de financiamiento. Ahora, Que haya más la pata privada que la ponga el Estado. Claro. O sea, la ruta, digo, imaginar que Argentina va a dejar esa ruta porque bajó es medio fantasía, te diría. ¿Qué te parece los bonos hoy? ¿Qué tanto optimismo está incorporado en los bonos? ¿Cuánta realidad y cuánto optimismo, no? No sé si en algunos informes uno también suele ver, che, cuidado, porque quizás los bonos, por cómo está la macro, se está pasando de rosca. Algunos te lo están diciendo sin nombre, sin mencionar a uno, pero uno en el fin de semana lo estuvo leyendo. Y por otro lado, una de las variables más importantes que el común denominador de los analistas está señalando es, che, cuidado con la calle y la sostenibilidad del ajuste. Sin embargo, el dato de la confianza al gobierno de la DITELA sorprendió, porque en el ajuste se sigue bancando al gobierno. ¿Eso le da sustento también a los bonos y a la continuidad del ajuste? Sí. A ver, acá el punto es que el desacople que hay entre el mercado subiendo y la actividad bajando. Sí, Eso pasa siempre. sí. Sobre todo cuando se lanzan programas de ajuste, de ordenamiento. ¿Por qué? Porque ya más o menos la historia te dice que más o menos ordenás, tarda unos meses, pero después todas las empresas están ahí, los empleados están del otro lado, salimos a trabajar y se empieza a mover todo. Entonces, por eso el mercado se adelantará 6 meses. Digo, es difícil calcularlo, pero claramente el mercado está mirando y diciendo, este plan va a salir bien, ¿ok? Entonces, digo, más allá de la recesión, la caída de diciembre, enero, febrero y eventualmente marzo, esto sale bien. Entonces, por eso los bonos y las acciones suben. Respecto de lo que decías vos, Juli, de la confianza del gobierno, el apoyo, vimos una recesión muy fuerte, vimos unos niveles de inflación muy altos, donde pasó la peor de la peor de la inflación y no tuvo impacto, ¿sí? En el apoyo del Histórico, insólito. de la población a Milei. Eso es parte de que ayuda a sostener un poco el plan, ayuda a sostener un poco a los mercados. Fíjate qué pasó en este primer trimestre. Los dos riesgos que estábamos monitoreando, que era el riesgo Congreso de que pasen las reformas y el riesgo de la calle bancó y el Congreso no bancó, y el equipo económico dijo, nosotros seguimos por esta línea, y el mercado creyó y dijo, le creemos bancó también. Entonces, de los 3 factores, el Congreso, la calle y los mercados, 2 bancaron y el Congreso no bancó. Y por eso los precios valen casi $55. Acá, y fíjate que ahora el Congreso empieza a decir, bueno, pero pará, podemos empezar a bancar también. ¿Por qué? Porque pasó la ley de ómnibus, fracasó, el DNU fracasó, pero en la parte fiscal, el ajuste lo está sufriendo un poco más las provincias que la nación, porque a las provincias se le cayó el ingreso bruto, se le cayó la coparticipación porque impuesto país y derechos y retenciones no se coparticipa, y se cayó también las transferencias discretas. Entonces se le cayeron toda la recaudación a las provincias. Sí. Y se dio vuelta, algo que no pasaba hace 20 años, donde la nación era pobre y las provincias eran ricas a nivel fiscal. O casualidad, ¿por qué los bonos provinciales rinden 20 claro. y los bonos soberanos rendían 40? O no es cuestión de plata, es claro, cuestión de números. Eso no suele pasar nunca, Se dio ¿no? vuelta ahora. Claro, pero eso de que los bonos rinden con un spread menor en el mundo no pasa, porque el riesgo país te mide
la base, que está medido por el soberano, después viene el subsoberano y después el corporativo. Acá exactamente al revés, el corporativo te rinde re poco, el subsoberano un poco más y el soberano el más riesgoso. Ojo que también tenés ahí el historial crediticio. ¿Por qué? Porque la cuenta siempre la pagó Nación. Claro. ¿Sabes qué? Con Ariel... Porque el que tiene los votos y el que tiene el poder siempre fueron los gobernadores, con el respeto que le tengo a mis amigos gobernadores. Pero uno ve los números. Sí. Digo, uno ve los números y eso esa ecuación se dio vuelta en este primer trimestre. Fer, ¿sabes que con Ariel estábamos hablando antes sobre el tema del cepo y los comentarios que hizo Milei esta semana? A mí me da la sensación que se habla en todos lados cuando salimos del cepo. Me parece que es muy prematuro pensar en una salida del cepo inmediatamente. Yo no sé vos qué opinás. Me da la sensación que hay que fortalecer más las reservas y hay que fortalecer más la demanda de pesos que todavía no está del todo sustentada. ¿Cómo lo ves vos? Y si crees que es muy... Si ya se puede salir del cepo o cuándo, ¿no? O sea, para mí estará más para fin de año, más que ni siquiera en mitad de año. Para mí más a fin de año cuando la cosa es mejor. También, ¿por qué? Porque necesitas tener mejores números fiscales, que parte te lo da la liquidación del agro, que también necesitas más reservas, que también te da la liquidación del agro. Yo lo estoy imaginando más al fin de la liquidación del agro, la salida del cepo, más al fin del el cuarto trimestre. Hoy sacamos nuestra actualización de proyecciones para los próximos trimestres, haciendo una revisión de lo que pasó en el primer trimestre y cómo sigue. Y sí, asumimos que hicimos proyecciones de la demanda de pesos, hicimos proyecciones de la reserva para los próximos trimestres, y sí, nos dan más cerca de fin de año que ahora, antes de la cosecha. Digo, es como que recién la parte fiscal me parece que va a venir un poco más floja los próximos trimestres. La parte de pesos se está licuando, pero todavía hay pesos. O sea, claro. Digo, más allá de que se haya licuado, la base monetaria no creció, no viene creciendo hace varios meses y se licuó contra la inflación. Vos todavía tenés pesos en la billetera, tenemos pesos en los money market, hay empresas que todavía no han comprado Bopreal, no han resuelto el tema de las deudas con proveedores. El muerto que dejó Massa es importante todavía. Hay dividendos pendientes, hay dolarización pendiente. Pensá que los argentinos compraban contado con liqui, pero las empresas internacionales no, hay muchas que no han comprado. O sea, todavía están en pesos porque no han comprado Boreal, pero por una cuestión de compliance, de políticas internas. Todavía hay pesos, se va a ir reduciendo en los próximos meses. Y por el lado de las reservas, todavía seguís con reservas netas negativas en 2.000 millones de dólares. A partir de los próximos meses, uno proyecta que va a entrar la cosecha, pero también las importaciones se van a empezar a pagar más al 100% y no tanto al 25% como vimos en los últimos 3 meses. El Banco Central no va a estar comprando de a 200 millones de dólares como estuvo comprando en los últimos 3 meses. ¿Eso significa que el Banco Central va a devolver las reservas que compró? No, el Central va a seguir comprando reservas. Ya lo que pasó en los últimos 4 años, el suicidio macroeconómico que vimos en los últimos 4 años, esperemos que no va a volver a pasar en los próximos meses. El Central uno no imagina que va a estar en una posición vendedora de reservas. Sí, posiblemente compre menos, posiblemente vaya, como decías vos al principio, Juli, vaya desarmando las restricciones cambiarias que todavía hay en el mercado oficial y que todavía hay en el mercado paralelo. O sea, todavía hay mucho trabajo por resolver. ¿Sí? La herencia fue bastante pesada, pero bueno, ahora lo importante es que hay el ordenamiento macro de las principales variables siga avanzando y que no se apresuren a pasar al próximo paso, que
no está claro muy bien para dónde va en el sentido de próximo régimen, si vamos a ir a competencia de monedas, si vamos Sí. a ir a una dolarización parcial y ese tipo de cosas. Ari, ¿querés hacer la última pregunta? Sí, otra de las cosas que quedó planteada en la semana que planteó Milei es digamos, una crítica a quienes están viendo el tipo de cambio atrasado, ¿no? Y que están planteando que el tipo de cambio está bien, que la cuenta le sumó al dólar oficial el impuesto país y te está dando más o menos el dólar libre, con lo cual dice, no está atrasado, vamos a mantenernos así. ¿Cómo pensás que sigue eso, esa dinámica? Yo creo que el dólar oficial estamos todos mirando la historia de la devaluación, el crawling peg, la promesa de mantener el crawling peg del 2%, pasó varia inflación bajo el puente, bajo ese 2%, se atrasó el tipo de cambio. Yo ahí coincido más con el gobierno y no tanto por ahí con el mercado. Creo que el tipo de cambio oficial no, o sea, se va a atrasar, se está atrasando. Posiblemente, yo creo que hoy no está atrasado. También tenés el exportador. Tampoco exporta el dólar oficial, exporta el dólar blend, Hablen, sí. ¿sí? Que es un dólar más alto que el oficial, y el importador importa al oficial más impuesto país. Es como que Argentina tiene ahí un 15% más de colchón, diría. El promedio del dólar oficial no es 850, ¿sí? Porque el exportador y el importador operan arriba, Claro. ¿sí? Claro. ¿Me explico? Es casi 80 pesos más el comercial, Claro. ¿sí? Eso te da un poco de colchón. Eso igualmente, eso implica que estás libre como para decir, bueno, a 8.50 liberás el cepo con las reservas, y no, me parece que quedás medio corto, para decirlo de alguna manera. Y eventualmente en el próximo semestre vas a quedar un poco más corto. Dos mensajes. Posiblemente cuando se abra el cepo empieza a flotar un poco el tipo de cambio y se acomode un poco más en un nivel más acorde con un menor nivel de cepo y una menor cantidad de pesos llegado el momento. Y se acomode, puede flotar un poco más. Pero por el atraso cambiario, hacer la contabilidad de que ya te comiste toda la devaluación en septiembre, entonces necesitas otra devaluación de 120, me parece estar viendo otra película. Bueno. Porque en el año ese pasó mucho, pasaste de déficit a superávit, pasaste de problema de las LELIC a tener financiamiento del mercado de capitales, pasaste de no tener, de deber una fortuna de reservas a tener reservas, cambió la macro en el medio. Entonces tu tipo de cambio, en donde vos necesitas o querés salir a toda costa, como pasaba en el 2023, ahora te cambia. Uno lo ve con experiencias. Hoy hay empresas que están resolviendo los problemas y no se quieren ir como se querían ir el año pasado, acomodé lugar y pagaron $1 de hoy a precios de hoy de casi 2.000 pesos. Sí. Y posiblemente con esos pesos se vayan bueno, si ven que hay una recuperación, aparte de la recuperación, les va a hacer demandar un poco más de peso, no van a ir a dolarizar, y esa es la dinámica virtuosa que está buscando el equipo económico. Bueno, Fer, querido, muchísimas gracias por la conexión. Nada, gracias, súper claro y bueno, un view económico muy, muy completo. Te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Abrazo, gracias por llamar, chao, chao. Bien, señores, bueno, tenemos un gobierno que toma riesgos, ¿no? O sea, que sabe que las variables macro dependen mucho de lo que hagan y que de lo que haga también implica una baja del riesgo país. No se apresura en algunas cosas, pero sí toma riesgos. Toma riesgos como bajar la tasa de interés con una inflación como la que tenemos. Toma riesgos con haber devaluado como devaluó y después haber tenido un crawling peg más lento. O sea, toma riesgos. Y
Y a un dato clave, señores, le habla al mercado. Este gobierno le habla al mercado, Caputo está todo el tiempo hablando al mercado. Menos acá, o en el cronista, le habla al mercado. Muchachos, dale, ya está, o sea, los invitamos, hablen, abran la cancha, queremos charlar. Pero bueno, nada, me parece que Sí, eso es importante. habla y opera, digamos, o sea, el modo de actuación es muy del mercado y está un paso adelante, ¿no? No solo por la experiencia de haber trabajado mucho tiempo, tanto Caputo como Ausili, como Kirno, de haber trabajado en el mercado, sino, bueno, nada, conocen mucho las mañas, ¿no? Sí. Estuvieron mucho tiempo asesorando de los dos lados, ¿no? Tuvieron una experiencia de gestión. Del buy side y del sell side. Exactamente. Así que eso ayuda. Eso ayuda porque le da agilidad. Ayuda también, que es una cosa que tiene este gobierno, que está empoderado, el equipo económico está empoderado, está alineado, Ujú. está absolutamente alineado. Son datos que tiene esta coyuntura que ayudan para cualquier plan. Sí. Bueno, le habló al mercado cuando salió mal la ley Omnibus y le habló al mercado cuando trastabilló el DNU. Así que, señores, que le hable al mercado es una buena noticia, distinto a gobiernos anteriores que no le hablaban al mercado o que ensuciaban también la cancha. Señores, se nos hizo programa, Ari. Muchas gracias por venir. No, al contrario, un placer. La pasé muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Felices Pascuas. Felicidades. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @Julián Josovich, Ariel MCO. Ariel MCO. Señores, bueno, nos vemos el próximo viernes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.